Vivimos en un mundo donde el dinero influye en casi todas las decisiones que tomamos, desde lo que comemos hasta cómo vivimos, trabajamos y soñamos. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas nunca han recibido una educación financiera básica. ¿Te suena familiar? Tal vez te sientas abrumado por las deudas, confundido por términos como interés compuesto o fondos indexados, o simplemente no sabes por dónde empezar para alcanzar tus metas financieras. No estás solo, y la buena noticia es que nunca es tarde para aprender. Este audiolibro no es solo una guía, es un mapa. Un mapa que te llevará desde donde estás ahora hasta donde quieres estar financieramente. No importa si estás empezando desde cero o si ya tienes algo de experiencia, aquí encontrarás herramientas prácticas, consejos claros y estrategias probadas para tomar el control de tu dinero. No prometo soluciones mágicas, pero te aseguro que, con dedicación y disciplina, puedes transformar tu situación financiera. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos juntos los pilares fundamentales de las finanzas personales. Cómo entender tu situación financiera actual. La importancia de crear y mantener un presupuesto. Estrategias para ahorrar de manera efectiva. Cómo salir de deudas y evitar caer en ellas nuevamente. Los conceptos básicos de las inversiones. La planificación para el futuro, incluyendo la jubilación y los seguros. Cómo involucrar a tu familia en tus metas financieras. Todo lo que necesitas saber sobre impuestos y planificación fiscal. Cómo establecer y alcanzar tus metas financieras, paso a paso. Este viaje no es solo sobre números, es sobre libertad, seguridad y paz mental. Es sobre construir una vida en la que el dinero deje de ser una fuente de estrés y se convierta en una herramienta para alcanzar tus sueños. Así que, si estás listo para tomar las riendas de tu futuro financiero, sigue escuchando. Porque el primer paso hacia la libertad financiera comienza aquí y ahora. Vamos a empezar. Capítulo 1. Conoce tu situación financiera actual. Imagina que estás planeando un viaje. Lo primero que harías es ubicarte en un mapa, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con tus finanzas. Sin saber dónde estás, es imposible trazar una ruta hacia donde quieres llegar. Conocer tu situación financiera actual te permitirá tomar decisiones informadas, identificar áreas de mejora y, sobre todo, sentirte más en control. Primer paso. Calcula tu patrimonio neto. El patrimonio neto es uno de los indicadores más importantes de tu salud financiera. En términos simples, es la diferencia entre lo que tienes, tus activos, y lo que debes, tus pasivos. Calcularlo es más fácil de lo que parece. Activos, son todo lo que posees y que tiene valor económico. Esto incluye dinero en efectivo, saldos en cuentas bancarias, inversiones, acciones, fondos, criptomonedas, etc. Bienes materiales, casa, coche, joyas, etc. Pasivos, son todas tus deudas y obligaciones financieras. Por ejemplo, préstamos personales o hipotecarios. Tarjetas de crédito con saldo pendiente. Deudas estudiantiles o médicas. Para calcular tu patrimonio neto, simplemente resta tus pasivos de tus activos. La fórmula es patrimonio neto igual activos menos pasivos. No te preocupes si el resultado es negativo al principio. Muchas personas comienzan con un patrimonio neto bajo o incluso en números rojos. Lo importante es que ahora tienes una imagen clara de tu punto de partida. Segundo paso. Analiza tus ingresos y gastos. Ahora que sabes cuál es tu patrimonio neto, es hora de profundizar en tus ingresos y gastos. Este paso es crucial porque te ayudará a entender cómo fluye tu dinero mes a mes. Ingresos. ¿Cuánto dinero entra en tu hogar cada mes? Incluye tu salario, ingresos adicionales, freelance, alquileres, etc., y cualquier otra fuente de ingresos. Gastos. Haz una lista de todos tus gastos mensuales. Divide tus gastos en dos categorías. Gastos fijos, aquellos que no cambian mucho, como el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos, las suscripciones, etc. Gastos variables, aquellos que pueden fluctuar, como comida, entretenimiento, ropa, etc. Una vez que tengas esta información, podrás ver claramente cuánto dinero te queda después de cubrir tus gastos. Este es tu flujo de caja mensual, y es un indicador clave de tu capacidad para ahorrar, invertir o pagar deudas. Tercer paso. Identifica tus deudas. Las deudas son una realidad para muchas personas, pero no todas las deudas son iguales. Algunas, como las hipotecas o los préstamos estudiantiles, pueden considerarse buenas deudas porque están asociadas a activos o inversiones en tu futuro.
Otras, como las deudas de tarjetas de crédito con altos intereses, pueden ser más perjudiciales. Haz una lista de todas tus deudas. Anota el monto total, la tasa de interés y el plazo de cada una. Clasifícalas por prioridad, ¿cuáles tienen los intereses más altos? ¿Cuáles son las más urgentes de pagar? Este ejercicio no solo te ayudará a entender cuánto debes, sino también a planificar cómo salir de deudas de manera eficiente. Cuarto paso. Evalúa tus hábitos financieros. Finalmente, es importante reflexionar sobre tus hábitos financieros. ¿Eres un comprador impulsivo? ¿Ahorras regularmente o gastas todo lo que ganas? ¿Tienes metas financieras claras? Identifica patrones en tu comportamiento con el dinero. Pregúntate, ¿mis hábitos me están acercando o alejando de mis metas? Sé honesto contigo mismo. Este no es un momento para juzgar, sino para aprender y mejorar. Conclusión del capítulo. Conocer tu situación financiera actual es el primer paso hacia la libertad económica. No importa si los números no son los que esperabas, lo importante es que ahora tienes una base sólida sobre la cual construir. En los próximos capítulos, aprenderás cómo crear un presupuesto, ahorrar de manera efectiva, salir de deudas y mucho más. Pero todo comienza aquí, con este ejercicio de autoconocimiento financiero. Así que tómate un momento para celebrar este primer paso. Porque, como dice el refrán, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y tú ya lo has dado. Capítulo 2. El poder del presupuesto. Gasta menos de lo que ganas. ¿Qué es un presupuesto y por qué es esencial? Un presupuesto es simplemente un plan para tu dinero. Te ayuda a responder preguntas como: ¿cuánto puedo gastar en necesidades básicas? ¿Cuánto debo destinar al ahorro y a las inversiones? ¿Cuánto puedo permitirme gastar en ocio y entretenimiento? La regla de oro de un presupuesto es simple: gasta menos de lo que ganas. Parece obvio, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas viven al límite de sus ingresos, o incluso gastan más de lo que ganan, acumulando deudas y estrés financiero. Un presupuesto te ayuda a evitar este ciclo y a vivir dentro de tus posibilidades. Métodos populares de presupuestación. Existen varias formas de crear un presupuesto, y no hay una única manera correcta. Lo importante es elegir un método que se adapte a tu estilo de vida y que puedas mantener a largo plazo. Aquí te presento 3 de los métodos más populares. La regla 50-30-20. 50% para necesidades, gastos esenciales como vivienda, transporte, alimentos y servicios públicos. 30% para deseos, gastos no esenciales como entretenimiento, salidas y compras personales. 20% para ahorro y deudas, ahorro de emergencia, inversiones y pago de deudas. Este método es ideal para quienes buscan un enfoque equilibrado y fácil de seguir. El método del sobre o la alcancía. Asigna una cantidad específica de dinero en efectivo para cada categoría de gastos, comida, transporte, ocio, etc. Una vez que se acaba el dinero en un sobre, no puedes gastar más en esa categoría hasta el próximo mes. Este método es útil para quienes tienden a gastar de más con tarjetas de crédito o débito. El presupuesto cero. Asigna cada peso de tus ingresos a una categoría específica: gastos, ahorros, inversiones, etc. Al final del mes, tu saldo debe ser cero, porque todo tu dinero tiene un propósito. Este método es ideal para quienes quieren un control total sobre su dinero. Herramientas para gestionar tu presupuesto. Hoy en día, existen muchas herramientas que pueden facilitarte la tarea de presupuestar. Aquí tienes algunas opciones. Aplicaciones móviles, apps como Mint y Nabo Fintonic te permiten conectar tus cuentas bancarias y categorizar tus gastos automáticamente. Hojas de cálculo: si prefieres algo más manual, puedes crear tu propio presupuesto en Excel o Google Sheets. Plumas y papel: para los más tradicionales, un cuaderno y un bolígrafo pueden ser suficientes. Elige la herramienta que mejor se adapte a ti. Lo importante es que la uses de manera consistente. Consejos para ajustar tu presupuesto a tus metas financieras. Un presupuesto no es estático, debe evolucionar junto con tus necesidades y metas. Aquí tienes algunos consejos para ajustarlo. Prioriza tus metas: si tu objetivo es salir de deudas, destina más dinero a esa categoría. Si quieres ahorrar para un viaje, ajusta tus gastos en ocio. Revisa y ajusta mensualmente: al final de cada mes, revisa tu presupuesto. ¿Gastaste más de lo planeado en alguna categoría? ¿Hubo ingresos adicionales? Ajusta tu presupuesto en consecuencia. Sé realista, no intentes recortar todos tus gastos de golpe.
Pequeños cambios sostenibles son más efectivos que grandes restricciones que no puedes mantener. Errores comunes al hacer un presupuesto, y cómo evitarlos. No ser honesto contigo mismo. Si subestimas tus gastos o sobreestimas tus ingresos, tu presupuesto no funcionará. Sé realista. Olvidar los gastos irregulares, cosas como regalos, reparaciones del coche o vacaciones pueden desequilibrar tu presupuesto si no los planificas. No tener un fondo de emergencia. Los imprevistos ocurren. Asegúrate de incluir una categoría para ahorros de emergencia. Conclusión del capítulo. Crear y seguir un presupuesto puede parecer un desafío al principio, pero con el tiempo se convertirá en un hábito que te dará tranquilidad y control sobre tu dinero. Recuerda, un presupuesto no es una camisa de fuerza, sino una herramienta para alcanzar tus sueños. Ya sea que quieras salir de deudas, ahorrar para una casa o simplemente vivir con menos estrés financiero, un presupuesto bien diseñado es tu mejor aliado. Capítulo 3. Ahorrar como un pro. Estrategias para construir un colchón financiero. ¿Por qué es importante ahorrar? El ahorro es como un paraguas que te protege de las tormentas financieras. Imagina que pierdes tu trabajo, tu coche necesita reparaciones urgentes o tienes un gasto médico inesperado. Sin ahorros, estas situaciones pueden convertirse en crisis. Pero con un colchón financiero, puedes enfrentarlas con tranquilidad. Además, el ahorro te permite alcanzar metas a corto y largo plazo, como comprar un coche, viajar o jubilarte cómodamente. Evitar endeudarte en caso de emergencias. Invertir y hacer crecer tu dinero en el futuro. Tipos de ahorro. Emergencia versus metas. No todos los ahorros son iguales. Es importante diferenciar entre dos tipos principales. Ahorro de emergencia. Es un fondo destinado a cubrir gastos imprevistos, como reparaciones del hogar, gastos médicos o la pérdida de empleo. La recomendación general es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos ahorrados. Este fondo debe ser de fácil acceso, por lo que es ideal mantenerlo en una cuenta de ahorros o en un instrumento de bajo riesgo. Ahorro para metas. Es el dinero que destinas a objetivos específicos, como comprar una casa, hacer un viaje o pagar la educación de tus hijos. Este tipo de ahorro puede estar en cuentas de ahorro, certificados de depósito o incluso inversiones, dependiendo del plazo de tu meta. Estrategias para ahorrar más. Ahorrar no tiene que ser complicado. Aquí tienes algunas estrategias prácticas para empezar. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta de nómina a una cuenta de ahorros. Esto te asegura que ahorres antes de gastar, siguiendo el principio de págate a ti mismo primero. Usa la regla del 1%. Si ahorrar te parece abrumador, comienza con algo pequeño. Ahorra el 1% de tus ingresos y aumenta gradualmente ese porcentaje cada mes. Ahorra los extras. ¿Recibiste un bono, un regalo en efectivo o un reembolso de impuestos? En lugar de gastarlo, destínalo a tu fondo de ahorro. Recorta gastos innecesarios. Identifica gastos que puedes reducir o eliminar, como suscripciones que no usas, comidas fuera de casa o compras impulsivas. Destina ese dinero a tus ahorros. Participa en retos de ahorro. Los retos de ahorro, como el reto de las 52 semanas, ahorrar una cantidad creciente cada semana, pueden ser divertidos y motivadores. Herramientas para gestionar tus ahorros. Hoy en día, existen muchas herramientas que pueden ayudarte a ahorrar de manera más eficiente. Aplicaciones de ahorro, apps como Dígito Capital analizan tus gastos y ahorran automáticamente pequeñas cantidades por ti. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, estas cuentas ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas tradicionales, lo que te permite hacer crecer tu dinero más rápido. Metas de ahorro en tu banca móvil, muchos bancos permiten crear alcancías digitales para separar tu dinero según tus metas. Consejos para mantener la disciplina. Ahorrar requiere constancia y disciplina. Aquí tienes algunos consejos para mantenerte en el camino. Visualiza tus metas, tener una imagen clara de lo que quieres lograr, como comprar una casa o viajar, te motivará a ahorrar. Celebra los pequeños logros, cada vez que alcances un hito de ahorro, celébralo. Esto te ayudará a mantener la motivación. Revisa tu progreso regularmente, revisa tus ahorros cada mes para asegurarte de que estás avanzando hacia tus metas. Errores comunes al ahorrar, y cómo evitarlos. No tener un propósito claro, ahorrar sin un objetivo específico puede resultar desmotivador. Define metas claras y alcanzables. No priorizar el fondo de emergencia, muchas personas cometen el error de saltarse este paso. Sin un fondo de emergencia,
cualquier imprevisto puede arruinar tus planes. Ahorrar lo que sobra. Si esperas a ahorrar lo que te queda después de gastar, es probable que no ahorres nada. Haz del ahorro una prioridad. Conclusión del capítulo. Ahorrar es un hábito que transforma vidas. No se trata de privarte de todo lo que disfrutas, sino de hacer elecciones conscientes que te acerquen a tus metas. Ya sea que estés construyendo un fondo de emergencia, ahorrando para un sueño o preparándote para el futuro, cada peso que ahorras es un paso hacia la libertad financiera. Capítulo 4. Domina tus deudas. Estrategias para salir del agujero. ¿Qué son las deudas y por qué son un problema? Las deudas son obligaciones financieras que contraes al pedir dinero prestado. Aunque algunas deudas pueden ser útiles, como una hipoteca para comprar una casa o un préstamo para estudiar, otras pueden convertirse en una carga pesada, especialmente si tienen tasas de interés altas o plazos largos. El problema con las deudas es que pueden crecer rápidamente debido a los intereses, lo que te deja con menos dinero para ahorrar, invertir o cubrir tus necesidades básicas. Además, las deudas pueden generar estrés y limitar tu libertad financiera. Tipos de deudas. Buenas versus malas. No todas las deudas son iguales. Es importante diferenciar entre deudas buenas y malas. Deudas buenas son aquellas que te ayudan a construir un futuro mejor o a adquirir un activo que aumenta de valor con el tiempo. Ejemplos: préstamos estudiantiles, si te permiten obtener un mejor empleo; hipotecas, si compras una propiedad que se aprecia; o préstamos para negocios, si te ayudan a generar ingresos. Deudas malas son aquellas que no generan valor y suelen tener tasas de interés altas. Ejemplos: saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales para gastos innecesarios o compras impulsivas. Identificar el tipo de deuda que tienes te ayudará a priorizar cuáles pagar primero. Métodos para salir de deudas. Existen varias estrategias para salir de deudas, y la mejor para ti dependerá de tu situación personal. Aquí te presento dos métodos populares. El método de la bola de nieve. Este método se enfoca en pagar primero las deudas más pequeñas, independientemente de su tasa de interés. Pasos. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas de menor a mayor saldo. Paga el mínimo en todas las deudas, excepto en la más pequeña. Destina todo el dinero extra que puedas a la deuda más pequeña hasta que esté completamente pagada. Repite el proceso con la siguiente deuda en la lista. Este método es ideal para quienes necesitan motivación rápida, ya que verás progreso en poco tiempo. El método de la avalancha. Este método se enfoca en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas. Pasos. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas de mayor a menor tasa de interés. Paga el mínimo en todas las deudas, excepto en la que tiene la tasa de interés más alta. Destina todo el dinero extra que puedas a la deuda con la tasa más alta hasta que esté completamente pagada. Repite el proceso con la siguiente deuda en la lista. Este método es ideal para quienes quieren ahorrar en intereses a largo plazo. Consejos para pagar deudas más rápido. Aumenta tus ingresos. Considera opciones como un trabajo extra, freelancing o vender cosas que no necesitas. Recorta gastos. Identifica áreas donde puedas reducir tus gastos y destina ese dinero a pagar deudas. Negocia con tus acreedores. Muchas veces, puedes negociar tasas de interés más bajas o planes de pago más flexibles. Evita nuevas deudas. Mientras estés pagando tus deudas, evita contraer nuevas obligaciones financieras. Herramientas para gestionar tus deudas. Hoy en día, existen muchas herramientas que pueden ayudarte a gestionar y pagar tus deudas de manera más eficiente. Aplicaciones de gestión de deudas, apps como Pay Planner o Unde te ayudan a crear un plan de pago y hacer un seguimiento de tu progreso. Hojas de cálculo, puedes crear tu propio plan de pago en Excel o Google Sheets. Asesoría financiera, si tus deudas son muy grandes, considera buscar ayuda de un asesor financiero o una organización de crédito sin fines de lucro. Errores comunes al pagar deudas, y cómo evitarlos. Pagar solo el mínimo. Si solo pagas el mínimo en tus tarjetas de crédito, tardarás años en salir de deudas y pagarás mucho en intereses. No tener un plan. Pagar deudas sin un plan claro puede resultar en esfuerzos dispersos y poco efectivos. No cambiar hábitos. Si no cambias los hábitos que te llevaron a endeudarte, es probable que vuelvas a caer en deudas. Conclusión del capítulo. Salir de deudas no es fácil, pero es posible con disciplina, planificación y constancia. Cada pago que haces es un paso hacia la libertad financiera. Recuerda que no estás solo en este proceso, y que cada pequeño avance cuenta. Capítulo 5. Inversiones básicas.
Haz que tu dinero trabaje para ti. ¿Qué es invertir y por qué es importante? Invertir es poner tu dinero a trabajar para que crezca con el tiempo. A diferencia de ahorrar, donde tu dinero simplemente se mantiene y puede perder valor debido a la inflación, invertir te permite generar rendimientos que superan la inflación y aumentan tu patrimonio. Invertir es importante porque te ayuda a alcanzar metas a largo plazo, como la jubilación, la compra de una casa o la educación de tus hijos. Te permite aprovechar el poder del interés compuesto, que es como una bola de nieve que crece con el tiempo. Te da la oportunidad de generar ingresos pasivos, es decir, dinero que ganas sin trabajar activamente. Conceptos básicos de las inversiones. Antes de empezar a invertir, es importante entender algunos conceptos clave. Interés compuesto. Es el interés que ganas no solo sobre tu inversión inicial, sino también sobre los intereses acumulados. Riesgo versus rendimiento. En general, a mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento. Sin embargo, también existe la posibilidad de perder dinero. Es importante encontrar un equilibrio entre riesgo y rendimiento que se ajuste a tu perfil de inversionista. Diversificación. Es la práctica de distribuir tu dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. La idea es no poner todos tus huevos en una sola canasta. Tipos de inversiones básicas. Existen muchas opciones de inversión, pero aquí te presento algunas de las más comunes y accesibles para principiantes. Acciones. Son partes de propiedad en una empresa. Si la empresa crece y tiene ganancias, el valor de tus acciones puede aumentar. También puedes recibir dividendos, que son pagos regulares que algunas empresas hacen a sus accionistas. Ejemplo, comprar acciones de empresas como Apple, Amazon o Tesla. Bonos. Son préstamos que le haces a un gobierno o empresa a cambio de intereses. Generalmente son menos riesgosos que las acciones, pero también ofrecen rendimientos más bajos. Ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos o bonos corporativos. Fondos indexados y ETF. Son fondos que agrupan muchas acciones o bonos en una sola inversión. Los fondos indexados siguen un índice específico, como el S&P 500, mientras que los ETFs, fondos cotizados en bolsa, se negocian como acciones. Son una excelente opción para diversificar con poco dinero. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos a través del alquiler y la apreciación del valor de la propiedad. Requiere más capital inicial y conocimiento, pero puede ser muy rentable a largo plazo. Cuentas de ahorro de alto rendimiento y certificados de depósito CD. Son opciones de bajo riesgo que ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro tradicionales. Ideales para quienes buscan seguridad y liquidez. ¿Cómo empezar a invertir? Define tus metas. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Es para la jubilación, la compra de una casa o la educación de tus hijos? Tus metas te ayudarán a elegir las inversiones adecuadas. Elige una plataforma. Puedes invertir a través de un banco, un corredor de bolsa en línea, como eToro, Robinhood o Interactive Brokers, o aplicaciones de inversión. Comienza con poco, no necesitas una gran cantidad de dinero para empezar. Muchas plataformas te permiten invertir con pequeñas cantidades. Diversifica, no pongas todo tu dinero en una sola inversión. Distribúyelo en diferentes activos para reducir el riesgo. Errores comunes al invertir y cómo evitarlos. No investigar, invertir sin entender en qué estás poniendo tu dinero puede ser peligroso. Tómate el tiempo para aprender. Dejarse llevar por las emociones, el mercado puede ser volátil, y es fácil dejarse llevar por el miedo o la codicia. Mantén la calma y sigue tu plan. No diversificar. Poner todo tu dinero en una sola inversión aumenta el riesgo. Diversifica para proteger tu capital. Conclusión del capítulo. Invertir es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza a largo plazo. No importa si empiezas con poco, lo importante es empezar. Con el tiempo, el interés compuesto y la diversificación pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras y disfrutar de una vida más próspera. Capítulo 6. Planificación para el futuro. Jubilación y seguros. La importancia de planificar para la jubilación. La jubilación puede parecer algo lejano, especialmente si estás en la etapa temprana de tu carrera. Sin embargo, empezar a planificar desde ahora es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. ¿Por qué? Porque el tiempo es tu mejor aliado cuando se trata de ahorrar e invertir para la jubilación. El poder del interés compuesto. Cuanto antes empieces a ahorrar para la jubilación, más tiempo tendrá tu dinero para crecer gracias al interés compuesto.
La incertidumbre de las pensiones públicas. En muchos países, las pensiones públicas pueden no ser suficientes para mantener tu estilo de vida durante la jubilación. Es importante no depender únicamente de estas fuentes de ingresos. Opciones de ahorro para la jubilación. Existen varias opciones para ahorrar e invertir para la jubilación. Aquí te presento algunas de las más comunes. Planes de pensiones privados. Estos planes te permiten ahorrar e invertir para la jubilación con ventajas fiscales. Ejemplos: planes 401(k) en Estados Unidos, planes de pensiones personales en Europa o cuentas IRA. Cuentas de ahorro para la jubilación. Algunos países ofrecen cuentas específicas para la jubilación con beneficios fiscales. Ejemplo: las cuentas IRA Roth en Estados Unidos, donde los retiros en la jubilación están libres de impuestos. Inversiones personales. Además de los planes de jubilación, puedes invertir en acciones, bonos, fondos indexados o bienes raíces para complementar tus ahorros. Fondos de inversión para la jubilación. Estos fondos están diseñados para ajustarse automáticamente a medida que te acercas a la edad de jubilación, reduciendo el riesgo con el tiempo. Consejos para planificar tu jubilación. Empieza lo antes posible, incluso si solo puedes ahorrar una pequeña cantidad al principio, el tiempo trabajará a tu favor. Aprovecha las contribuciones de tu empleador. Si tu trabajo ofrece un plan de jubilación con contribuciones coincidentes, asegúrate de aprovecharlo al máximo. Revisa y ajusta tu plan regularmente. A medida que cambian tus circunstancias, es importante ajustar tus ahorros y estrategias de inversión. La importancia de los seguros. Además de planificar para la jubilación, es crucial protegerte a ti mismo y a tu familia de imprevistos. Los seguros son una herramienta esencial para garantizar que, sin importar lo que suceda, estés cubierto financieramente. Seguro de vida. Proporciona un beneficio económico a tus seres queridos en caso de tu fallecimiento. Es especialmente importante si tienes dependientes que dependen de tus ingresos. Seguro de salud. Cubre los gastos médicos y te protege de los altos costos de la atención médica. Asegúrate de elegir un plan que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Seguro de hogar. Protege tu vivienda y pertenencias en caso de robos, incendios o desastres naturales. Es esencial si eres propietario de una casa. Seguro de automóvil. Cubre los daños a tu vehículo y a terceros en caso de accidentes. En muchos países, es obligatorio por ley. Seguro de discapacidad. Proporciona ingresos si no puedes trabajar debido a una enfermedad o lesión. Es especialmente importante si dependes de tu salario para cubrir tus gastos. Consejos para elegir los seguros adecuados. Evalúa tus necesidades. No todos necesitan los mismos tipos de seguros. Piensa en tu situación personal y familiar. Compara opciones. No te quedes con la primera opción que encuentres. Compara precios y coberturas para encontrar la mejor opción. Revisa tus pólizas regularmente. A medida que cambian tus circunstancias, es posible que necesites ajustar tus coberturas. Conclusión del capítulo. Planificar para el futuro no solo te da tranquilidad, sino que también te permite disfrutar de la vida sin preocupaciones financieras. Ya sea que estés ahorrando para la jubilación o protegiéndote con seguros, cada paso que das hoy te acerca a un mañana más seguro y próspero. Capítulo 7. Educación financiera para toda la familia. La importancia de la educación financiera en familia. La educación financiera no debería ser un tema reservado para los adultos. Enseñar a los niños y jóvenes sobre el dinero desde una edad temprana les ayuda a desarrollar hábitos saludables que los beneficiarán durante toda su vida. Además, involucrar a tu pareja o a otros miembros de la familia en la planificación financiera fortalece la comunicación y asegura que todos estén alineados con las metas comunes. ¿Cómo enseñar a los niños sobre el valor del dinero? Los niños son como esponjas, absorben todo lo que ven y escuchan. Por eso, es importante enseñarles sobre el dinero de manera práctica y divertida. Aquí tienes algunas ideas. Usa una alcancía. Enséñales a ahorrar dándoles una alcancía donde puedan guardar monedas y billetes. Establece metas pequeñas, como ahorrar para un juguete que quieran comprar. Juegos educativos. Juegos de mesa como Monopoly o Cashflow pueden ser una forma divertida de enseñar conceptos financieros básicos. Asigna una mesada. Darles una pequeña cantidad de dinero regularmente les enseña a administrar sus recursos. Anímalos a dividir su mesada en 3 categorías: ahorrar, gastar y donar. Háblales sobre el trabajo y el dinero. Explícalas cómo se gana el dinero y por qué es importante trabajar duro.
Si es posible, llévalos a tu lugar de trabajo para que vean cómo es un día laboral. Finanzas en pareja, ¿cómo manejar el dinero en equipo? Si tienes una pareja, es crucial que ambos estén en la misma página en cuanto a las finanzas. Aquí tienes algunos consejos para manejar el dinero en equipo. Comunicación abierta. Hablen regularmente sobre sus ingresos, gastos, deudas y metas financieras. Establezcan un tiempo cada mes para revisar su presupuesto juntos. Metas compartidas. Definan metas financieras comunes, como ahorrar para unas vacaciones, comprar una casa o planificar la jubilación. Asegúrense de que ambos estén comprometidos con estas metas. División de responsabilidades. Decidan quién se encargará de pagar las cuentas, hacer el presupuesto o gestionar las inversiones. Asegúrense de que ambos tengan acceso a la información financiera importante. Respeto y transparencia. Eviten esconder gastos o deudas. La confianza es clave en las finanzas en pareja. Si hay desacuerdos, busquen soluciones juntos en lugar de culparse. Herramientas para involucrar a la familia en las metas financieras. Reuniones familiares. Organiza reuniones regulares para discutir las metas financieras familiares y el progreso hacia ellas. Involucra a todos, incluso a los niños, para que se sientan parte del proceso. Aplicaciones de finanzas familiares. Apps como Neidue o GoBudget pueden ayudar a las parejas y familias a gestionar su dinero de manera conjunta. Juegos y actividades educativas. Usa juegos, libros o vídeos para enseñar conceptos financieros a los niños de manera divertida. Consejos para mantener la motivación. Celebra los logros. Cuando alcancen una meta financiera, celébrenlo en familia. Esto refuerza la importancia del esfuerzo conjunto. Sé un modelo a seguir. Los niños aprenden observando. Si ven que manejas el dinero de manera responsable, es más probable que ellos hagan lo mismo. Ajusta las expectativas. No esperes que los niños o tu pareja aprendan todo de la noche a la mañana. La educación financiera es un proceso continuo. Errores comunes en las finanzas familiares y cómo evitarlos. No hablar de dinero. Evitar el tema puede generar malentendidos y conflictos. Habla abiertamente sobre las finanzas con tu familia. No establecer metas claras. Sin metas claras, es difícil mantenerse motivado. Define objetivos específicos y alcanzables. No involucrar a todos. Si solo una persona maneja las finanzas, los demás pueden sentirse excluidos. Involucra a todos en el proceso. Conclusión del capítulo. La educación financiera no es solo un tema individual, es un esfuerzo en equipo que involucra a toda la familia. Al enseñar a los niños el valor del dinero, trabajar en equipo con tu pareja y establecer metas comunes, estás construyendo un futuro más sólido y próspero para todos. Capítulo 8. Impuestos y planificación fiscal. Los impuestos pueden parecer complicados y abrumadores, pero con un poco de conocimiento y planificación, puedes manejarlos de manera eficiente y, en algunos casos, incluso reducir lo que debes pagar. En este capítulo, te guiaré a través de los conceptos básicos de los impuestos y te daré consejos prácticos para una planificación fiscal inteligente. ¿Qué son los impuestos y por qué son importantes? Los impuestos son contribuciones obligatorias que las personas y las empresas deben pagar al gobierno. Estos fondos se utilizan para financiar servicios públicos como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad. Aunque pagar impuestos es una obligación, también es una oportunidad para planificar y asegurarte de que no estás pagando más de lo necesario. Una buena planificación fiscal puede ayudarte a ahorrar dinero y a cumplir con tus obligaciones de manera más eficiente. Tipos de impuestos. Existen varios tipos de impuestos, y es importante entender cuáles te afectan directamente. Aquí tienes una descripción de los más comunes. Impuesto sobre la renta. Es el impuesto que pagas sobre tus ingresos, ya sea por tu salario, inversiones o negocios. La tasa varía según tu nivel de ingresos y tu situación fiscal. Impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Lo pagas cada vez que compras algo, pero algunas compras pueden estar exentas o tener tasas reducidas. Impuesto sobre la propiedad. Es un impuesto que se paga por ser propietario de una vivienda o terreno. El monto depende del valor de la propiedad y de la localidad donde se encuentre. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Se aplican cuando recibes una herencia o una donación. Las tasas y exenciones varían según el país y el monto involucrado. Consejos para una planificación fiscal eficiente. Mantén tus registros organizados. Guarda recibos,
facturas y cualquier documento relacionado con tus ingresos y gastos. Esto te facilitará la tarea de declarar impuestos y te ayudará a identificar posibles deducciones. Aprovecha las deducciones y créditos fiscales. Las deducciones reducen tu ingreso imponible, mientras que los créditos fiscales reducen directamente el monto que debes pagar. Ejemplos comunes: gastos médicos, intereses de hipotecas, donaciones a organizaciones benéficas y gastos educativos. Considera contribuir a planes de jubilación. Muchos países ofrecen beneficios fiscales por contribuir a planes de jubilación, como cuentas IRA o 401(k) en Estados Unidos. Estas contribuciones pueden reducir tu ingreso imponible y ayudarte a ahorrar para el futuro. Invierte en educación financiera. Aprender sobre impuestos y planificación fiscal puede ahorrarte mucho dinero a largo plazo. Considera tomar cursos o consultar con un asesor fiscal si tienes dudas. Herramientas para gestionar tus impuestos. Software de declaración de impuestos. Programas como TurboTax, HRBlock o TaxAct pueden guiarte paso a paso en la declaración de impuestos. Muchos de estos programas también te ayudan a identificar deducciones y créditos. Asesores fiscales. Si tu situación fiscal es complicada, puede ser útil contratar a un asesor fiscal profesional. Ellos pueden ayudarte a optimizar tu planificación y asegurarte de que cumples con todas las obligaciones legales. Aplicaciones móviles. Apps como Expensify o QuickBooks pueden ayudarte a llevar un registro de tus gastos y recibos, facilitando la declaración de impuestos. Errores comunes en la declaración de impuestos y cómo evitarlos. Dejar todo para el último momento. Esperar hasta el último día puede llevarte a cometer errores o a perder deducciones. Empieza a preparar tu declaración con anticipación. No revisar la declaración. Un error simple, como un número mal escrito, puede retrasar tu reembolso o generarte multas. Revisa todo cuidadosamente antes de enviar. Ignorar las actualizaciones fiscales. Las leyes fiscales cambian con frecuencia. Mantente informado sobre las nuevas regulaciones que puedan afectarte. Conclusión del capítulo. Los impuestos son una parte inevitable de la vida financiera, pero con un poco de planificación y conocimiento, puedes manejarlos de manera eficiente. Aprovechar las deducciones, mantener tus registros organizados y buscar asesoría cuando sea necesario son pasos clave para una planificación fiscal inteligente. Capítulo 9. Metas financieras. Cómo crear y alcanzar tus sueños. Las metas son el motor que impulsa tu planificación financiera. Sin ellas, es fácil perder el rumbo o gastar sin propósito. En este capítulo, te enseñaré cómo establecer metas claras, realistas y alcanzables, y cómo mantener la motivación para lograrlas. Porque, al final del día, las finanzas no son solo números, son herramientas para construir la vida que deseas. ¿Qué son las metas financieras y por qué son importantes? Las metas financieras son objetivos específicos que te propones alcanzar con tu dinero. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, y abarcar desde comprar un coche hasta jubilarte cómodamente. Establecer metas es importante porque te da un sentido de dirección y propósito. Te ayuda a priorizar tus gastos y ahorros. Te motiva a tomar decisiones financieras inteligentes. Te permite medir tu progreso y celebrar tus logros. Tipos de metas financieras. Las metas financieras pueden clasificarse según su plazo. Metas a corto plazo, menos de 1 año. Ejemplos: ahorrar para unas vacaciones, pagar una deuda pequeña o comprar un electrodoméstico. Estas metas suelen requerir menos planificación, pero son igual de importantes para mantener la motivación. Metas a mediano plazo, 1 a 5 años. Ejemplos: comprar un coche, hacer un pago inicial para una casa o ahorrar para la educación de tus hijos. Estas metas requieren más disciplina y planificación, pero son alcanzables con un esfuerzo constante. Metas a largo plazo, más de 5 años. Ejemplos: jubilarte cómodamente, comprar una casa o alcanzar la independencia financiera. Estas metas requieren paciencia y una estrategia sólida, pero son las que más impacto tienen en tu vida. ¿Cómo establecer metas SMART? Para que tus metas sean efectivas, es importante que sean SMART. Específicas. Define exactamente qué quieres lograr. Ejemplo: en lugar de ahorrar más, di ahorrar $5,000 para un viaje a Europa. Medibles. Asegúrate de que puedas medir tu progreso. Ejemplo: ahorrar $500 al mes es más medible que ahorrar algo de dinero. Alcanzables. Tus metas deben ser realistas y posibles. Relevantes.
Tus metas deben alinearse con tus valores y prioridades. Ejemplo, si valoras la libertad financiera, una meta relevante podría ser invertir el 20% de mis ingresos. Con un plazo definido, time bound. Establece una fecha límite para alcanzar tu meta. Ejemplo, ahorrar $5,000 para un viaje a Europa en 10 meses. Consejos para alcanzar tus metas financieras. Divide tus metas en pasos pequeños. Una meta grande puede parecer abrumadora, pero dividirla en pasos más pequeños la hace más manejable. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o inversión. Esto te asegura que ahorres antes de gastar. Revisa y ajusta tus metas regularmente. La vida cambia, y tus metas pueden necesitar ajustes. Revisa tu progreso cada mes o trimestre. Celebra tus logros. Cada vez que alcances una meta, celébralo. Esto te mantendrá motivado para seguir adelante. Herramientas para gestionar tus metas financieras. Aplicaciones de finanzas personales. Apps como Inavo Mint te permiten establecer y hacer un seguimiento de tus metas. Hojas de cálculo. Puedes crear tu propio sistema de seguimiento en Excel o Google Sheets. Tableros de visión. Un tablero de visión con imágenes y frases que representen tus metas puede ser una gran fuente de motivación. Errores comunes al establecer metas financieras y cómo evitarlos. Establecer metas poco realistas. Si tus metas son demasiado ambiciosas, es fácil desanimarse. Asegúrate de que sean alcanzables. No tener un plan claro. Una meta sin un plan es solo un deseo. Define los pasos concretos que necesitas seguir. No revisar el progreso. Si no revisas tu progreso regularmente, es fácil perder el rumbo. Establece recordatorios para revisar tus metas. Conclusión del capítulo. Las metas financieras son el corazón de tu planificación. Te dan dirección, motivación y un sentido de logro. Ya sea que estés ahorrando para un viaje, comprando una casa o planificando tu jubilación, cada meta que alcanzas te acerca a la vida que deseas. Conclusión, toma el control y construye tu futuro financiero. Hemos hablado de cómo crear un presupuesto que te permita gastar menos de lo que ganas, de la importancia de ahorrar para emergencias y metas, y de cómo salir de deudas para liberarte de cargas innecesarias. También hemos explorado el mundo de las inversiones, aprendiendo cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, y hemos discutido la importancia de planificar para la jubilación y protegerte con seguros. Además, hemos visto cómo involucrar a tu familia en tus metas financieras y cómo manejar los impuestos de manera eficiente. Finalmente, hemos hablado de la importancia de establecer metas financieras claras y alcanzables, porque, al final del día, las finanzas no son solo números, son herramientas para construir la vida que deseas. El poder de la educación financiera. Este audiolibro no es solo una guía, es una invitación a tomar el control de tu vida financiera. La educación financiera es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar, porque te da el poder de tomar decisiones informadas y de construir un futuro más seguro y próspero. Recuerda que no necesitas ser un experto en finanzas para tener éxito. Lo importante es empezar, aprender y mejorar cada día. Cada pequeño paso que das, cada decisión consciente que tomas, te acerca a la libertad financiera. Es fácil sentirse abrumado por los desafíos financieros, pero quiero que recuerdes esto, tú tienes el poder de cambiar tu situación. No importa si estás empezando desde cero, si tienes deudas o si sientes que has cometido errores en el pasado. Lo importante es lo que haces a partir de hoy. La libertad financiera no se alcanza de la noche a la mañana, pero cada esfuerzo que haces cuenta. Cada peso que ahorras, cada deuda que pagas, cada inversión que haces, es un paso hacia un futuro más brillante. Ahora es el momento de tomar acción. Aquí tienes algunos pasos concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Revisa tu situación financiera, calcula tu patrimonio neto, analiza tus ingresos y gastos, y haz una lista de tus deudas. Crea un presupuesto, usa uno de los métodos que aprendimos, como la regla 50/30/20, y asegúrate de gastar menos de lo que ganas. Empieza a ahorrar, automatiza tus ahorros y construye un fondo de emergencia. Paga tus deudas, elige un método, como la bola de nieve o la avalancha, y empieza a reducir tus deudas. Invierte en tu futuro, aprende sobre inversiones básicas y empieza a hacer que tu dinero trabaje para ti. Planifica para la jubilación, aprovecha los planes de jubilación disponibles y asegúrate de estar preparado para el futuro. Protege lo que tienes, asegúrate de tener los seguros adecuados para protegerte a ti y a tu familia. Involucra a tu familia,
Habla con tus seres queridos sobre tus metas financieras y trabaja juntos para alcanzarlas. Establece metas claras, usa el método SMART para definir tus metas financieras y crea un plan para alcanzarlas. Un futuro lleno de posibilidades. El camino hacia la libertad financiera no siempre es fácil, pero es increíblemente gratificante. Imagina cómo sería tu vida sin deudas, con un colchón financiero que te brinde seguridad, y con inversiones que te permitan alcanzar tus sueños. Imagina la tranquilidad de saber que estás preparado para la jubilación y que has protegido a tu familia de imprevistos. Ese futuro es posible, y está al alcance de tus manos. Todo lo que necesitas es empezar, mantener la disciplina y no rendirte, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Espero que este audiolibro te haya dado las herramientas y la motivación que necesitas para tomar el control de tus finanzas y construir el futuro que deseas. Recuerda que no estás solo en este proceso. Hay una comunidad de personas que, como tú, están trabajando para mejorar su situación financiera. Comparte tus logros, aprende de los demás y sigue creciendo. El primer paso hacia la libertad financiera comienza hoy. Así que, ¿qué estás esperando? Toma el control, sigue aprendiendo y construye el futuro que mereces. Adelante.